¿Qué tal? Video tutorial número 34 del curso de PHP orientado a objetos y MySQL desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos y retomamos el trabajo que veníamos desarrollando hace algunos meses. Pido disculpas a todo el mundo por el retraso de la generación ya de este video tutorial 34, pero por ahí he tenido algunos inconvenientes familiares y personales que no me han permitido seguir haciendo videos, pero ya gracias a Dios estamos retomando nuevamente la senda de la enseñanza. Solo quería decir eso antes de comenzar con la temática de este video. En este video en particular vamos a entrar ya en temas más profundos. Creo que hicimos ya una parte un poquito práctica, una parte un poquito teórica, y ya tenemos que comenzar a ver la esencia en sí de la programación orientada a los objetos. Si bien es cierto, nosotros ya vimos lo que es un objeto, vimos lo que es una clase, lo que es una instancia, lo que es un método, lo que es un atributo, vimos lo que es una clase de tipo abstracta, vimos lo que son las herencias, ¿ya? Sin embargo, por ahí no hemos aplicado nada de eso, entonces creo que es importante que ya nos empecemos a adentrar. Entonces vamos a comenzar un bloque, ¿verdad?, dedicado a la profundización de esos conceptos. Vamos a acomodar un poco el micrófono. Entonces, una de las cosas que tenemos que nosotros manejar para poder ya de manera definitiva meternos en el mundo de la programación orientada a los objetos, tanto en PHP como también en cualquier otro lenguaje de programación, es el manejo de datos, en este caso con interfaces, con array objects, que también lo vamos a ver, y con los famosos documentos de tipo XML, para que en unos próximos videos aprendamos a, por ejemplo, crearnos nuestro web service, ¿ya? Así que vamos a colocar inmediatamente manos en el código, ¿ya? Vamos a cerrar la presentación. Yo ya tengo acá preparado mi Dreamweaver, ¿verdad?, para poder trabajar. Tengo un archivo llamado index.php, que es de donde vamos a comenzar a trabajar, y por ahí tengo algunas cosas que les quisiera mostrar. Primero que todo, ir al navegador. Ya instalamos el Mozilla Firefox 4, una gran versión de trabajo, y creo que es importante también que hagamos mención a que y ahora con más razón que nunca se necesitan las famosas donaciones. Siempre lo pueden hacer a través del envío de un SMS desde su país local, ¿ya? Por ejemplo, los hermanos de Bolivia pueden enviar en espacio César Cancino, todo con mayúscula, al número 636, y eso va en directo beneficio de la comunidad, ¿ya? También de más está decir que desde acá, desde la sección de contactos, están otras opciones que por ejemplo pueden utilizar, ya sea a través de las personas de Chile, pueden hacer depósitos bancarios. La gente de otros países puede hacer envíos, ¿verdad?, a través de Western Union. Por ahí también lo pueden hacer con MoneyGram. Algunos usuarios, alumnos del sitio me han contratado cosas comunitarias y me lo han pagado a través de MoneyGram, que también es bastante eficiente, creo que es un poco más barato que Western Union. También lo pueden hacer a través de PayPal, ¿verdad?, haciendo donaciones, y a través de Dinero Mío. A pesar de que eso no lo ocupo mucho, pero siempre va a estar habilitado para quien lo quiera utilizar. Bien, yo acá ya tengo mi app server. En este caso estoy trabajando en Windows 7, ¿ya? Los anteriores videotutoriales, por ahí algunos los trabajé desde Windows XP, otros desde Ubuntu, otros desde Windows Vista, y ahora vamos a comenzar a trabajar desde Windows 7. Y por ahí vamos a ver qué nos depara el futuro. Los videos de capa 8, ya del canal de capa8.tv, también los estoy trabajando bajo esta plataforma. Y bueno, hasta el momento me ha respondido bien, así que lo vamos a mantener. Por ahí el sonido un poco me ha estado dando algunos problemillas, pero nada que no se pueda solucionar. Bien, como les decía, en este video tutorial vamos a hablar específicamente de los documentos de tipo XML, así que inmediatamente vamos a ir a Google, vamos a colocar XML para ver qué es lo que significa. Vamos a ir corriendo, como dice mi amigo Rafael, vamos a ir corriendo a Wikipedia. Vamos a ir corriendo a Wikipedia a ver qué es lo que nos dice. Lenta Wikipedia. Y acá nos dice que el XML, siglas en inglés de Extensible Markup Language, lenguaje de marcas extensible, es un metalenguaje extensible de etiqueta desarrollado por la World Wide Web Consortium, ¿verdad?, la famosa W3C,
es una simplificación y adaptación del protocolo SGML y permite definir la gramática. Si quieres leer en ese marense, pero yo prefiero explicárselo de manera más sencilla. El XML es un tipo de documento parecido al documento HTML, pero que en este caso nos permite modelarlo por nosotros mismos. ¿Qué ganamos con eso? Ganamos que, por ejemplo, este tipo de documentos se utilizan generalmente para dos cosas. Una, para generar reportes, ¿ya? Nosotros vimos un bloque en el curso de PHP orientado a objetos dedicado netamente a lo que es el trabajo con reportes. Vimos cómo generarlos en formato Excel, vimos cómo generarlos también en formato PDF y en formato TXT, si mal no recuerdo. De hecho, aprendimos también a convertir a .zip los documentos TXT para que se puedan descargar de manera más eficiente. Yo les dije que más adelante iba a trabajar el XML porque es un tema un poco más aparte, ¿ya? Que, como les digo, por una parte nos permite trabajar a nivel de reportes, también tiene otro uso que es bastante común, que es el de servir como puente de comunicación entre uno u dos lenguajes. Les voy a poner algunos ejemplos, por nombrar algunos. Flash, cuando quiere comunicarse con PHP, por ejemplo, te da varias opciones, pero en general son dos. ¿Ya? Una es el famoso trabajo con el objeto loadBars de ActionScript. Eso viene heredado de ActionScript 2.0 y también en ActionScript 3 también se está trabajando, pero también te da la posibilidad de trabajar desde el ActionScript leyendo un XML. Por lo tanto uno puede generar un XML con PHP, enviarle datos al Flash, este los lee, ¿verdad? Y viceversa. Entonces ahí hay una comunicación bastante síncrona, bastante, en este caso, que tiene bastante sinergia. Uh -huh. Esos son básicamente los dos usos que tienen los documentos de tipo XML. Ahora, en lo personal, yo siempre les voy a recomendar que siempre vean cómo se maneja este tipo de cosas. Ahora vamos a ir al código, ¿verdad? Vamos a hacer un par de ejemplos. Vean cómo se trabaja este tipo de cosas y ustedes vayan decidiendo, ¿verdad? Yo, como ven, les entrego la mayor cantidad de herramientas posibles para que ustedes tengan un marco un poquito más grande para decidir cómo lo van a trabajar, ¿ya? Una cosa antes de comenzar el código, creo que es importante que tengan presente que el uso de los XML también están asociados al concepto de seguridad. Es muy seguro usar un documento XML para transmitir datos. De hecho, por ejemplo, las empresas de servicio de impuestos internos de distintos países, o el tema de las facturaciones electrónicas con los famosos tokens, ¿ya? Se manejan enteramente a través del envío y recepción de documentos de tipo XML, así que esto es un tema no menor. Por lo tanto, tenemos que poner mucha atención al video. ¿Bien? Eh, Vamos a comenzar creando un documento de tipo XML. Vamos a abrir mi ayuda a memorias. Y lo primero que tenemos que hacer para crear un documento de tipo XML es, en este caso, archivo nuevo, seleccionamos XML, ¿verdad? Y lo guardamos. Por ejemplo, lo vamos a llamar prueba.xml. Bien, aquí lo tenemos. Yo tengo otro creado acá que es con el que estuve haciendo pruebas antes de comenzar el video. Y fíjense que, por ejemplo, el de InWeaver, en este caso estoy usando una versión CS5, pero la verdad con cualquier versión nos va a dar lo mismo. Siempre nos va a pedir que le indiquemos como encabezado cuando vamos a crear un documento de tipo XML, que lo generemos primero con la extensión .xml. De hecho, si vamos al directorio donde estamos trabajando el curso, ¿ya? En este caso lo vamos a poner así mejor. Aquí yo tengo algunos ejemplos, que es lo que vamos a trabajar en el video, pero por ejemplo fíjense, es el archivo que acaba de crear, es un documento llamado prueba, un documento XML, de tipo XML, ¿ya? Que tiene un tamaño bastante liviano, 40 bytes, y fíjense lo importante es el encabezado, que es con lo que le indicamos nosotros al navegador que al abrir este documento en él mismo, ¿verdad? Segundo, el usuario en este caso coloca prueba.xml en el navegador. De hecho lo vamos a hacer ahora. Vamos a ir, por ejemplo, al post. En este caso yo lo tengo asociado al 480. Vamos a abrir curso prueba.xml. No recuerdo dónde lo tenemos. Vamos a ver, curso xml. Ok, debería estar aquí en una carpeta aparte, xml.
slash basic. Y fíjense, tenemos un error, pero no se preocupen por eso, ya lo vamos a resolver. Pero acá nos lee el documento de tipo XML, ¿ya? Por supuesto tenemos un par de errores, pero eso ya lo vamos a solucionar ahora, ¿ya? El error que nos dice es que no tenemos armado el documento, básicamente eso. Él nos dice que el error es de lectura XML porque el elemento no se ha encontrado, porque está bien, creamos el documento XML, le pasamos el encabezado, pero tenemos que construirlo. ¿Cómo se construye? Se construye con etiquetas parecidas a las HTML, pero fíjense la diferencia. Por ejemplo, cuando nosotros creamos un archivo nuevo, PHP por ejemplo, nosotros tenemos etiquetas HTML que son, por ejemplo, de apertura y cierre. En este caso tenemos la etiqueta head, por ejemplo, si vamos tabulando acá, tenemos la etiqueta head que tiene una etiqueta de apertura y de cierre. Tenemos la etiqueta title, ¿verdad? Que también tiene una etiqueta de apertura y de cierre. Tenemos la etiqueta HTML, que también tiene apertura y cierre, ¿ya? Y tenemos, por ejemplo, la etiqueta body, ¿ya? Que también, por supuesto, tiene etiqueta apertura y cierre, ¿ya? Es importante que tengamos presente eso, porque las etiquetas que vamos a usar en la construcción de nuestro XML van a ser parecidas a las HTML, pero en este caso van a ser personalizadas. Básicamente van a ser trabajadas como los famosos nodos. Entonces nosotros lo primero que hacemos es crear una etiqueta, por ejemplo, usuarios, la abrimos y la cerramos. Fíjense, inmediatamente el Altenboden me lo sugiere. Y acá yo acabo de crear ya mi documento de XML llamado usuarios. En este caso él se llama prueba.html, pero el nodo principal se va a llamar usuarios. ¿Se acuerdan cuando creamos por ejemplo, el RSS, que comenzaba con una etiqueta, ¿verdad? Y era como la etiqueta padre. Bueno, en este caso funciona de la misma forma, porque ambos son de tipo XML. Si ahora vamos al navegador, lo probamos, fíjense que ahora cambia y ahora sí me lo lee. Ahora me dice, este archivo XML no parece tener ninguna información de estilo asociada. A continuación, bla 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 bla. Y aquí ya él me muestra las etiquetas que yo acabo de crear. ¿Se fijan? Interesante, ¿verdad? Aquí nosotros le podemos ir poniendo, como ya tenemos en el nodo principal los usuarios, podemos ir creando personas. Por ejemplo, personas, siempre recuerden etiquetas de apertura y de cierre. Acá yo ya tengo configurado el Dreamweaver para que me la abra y me la cierre. Siempre me preguntan lo mismo, así que se los voy a enseñar. Vamos acá a edición, preferencias, sugerencias para el código, y aquí marcamos esta opción tras escribir etiquetas de apertura. En este caso se van a hacer esas etiquetas y él ya me va ayudando con eso. Aquí yo tengo las personas, ¿se fijan? Y podríamos interpretar perfectamente si lo asociáramos a una base de datos, en este caso una tabla que se llama usuarios, una base de datos llamada usuarios, y aquí tendríamos la tabla personas, ¿ya? Podría ser así, y acá podríamos ir mostrando los campos, por ejemplo, el ID persona, lo cerramos, creo que esto no me permite usar guión bajo, vamos a ver, veamos si nos permite. Entonces aquí por ejemplo colocamos un ID cualquiera, un número, luego dentro, fíjense, del nodo personas, es decir, de la tabla persona por ejemplo, podemos crear otro, en este caso un nombre, lo cerramos, aquí nos falta cerrar la etiqueta, y nombre por ejemplo César Cancino. Si nosotros lo probamos en el navegador, nos resulta que ahora ya tenemos creado nuestro XML, ¿verdad? Con las personas en este caso con César, este sería mi ID, ¿verdad? Por ejemplo, podría ser un ID incrementable y un nombre, en este caso, un nombre que sería alguno de los campos que yo tengo en la tabla personas. Podría ser, por ejemplo, que le creáramos otro campo, por ejemplo, correo, por ejemplo, yo arroba cesarcancino.com. Fíjense todos dentro del nodo personas, y de hecho hicimos la tabulación ahí para establecerlo, ahí está un poco más separado, se fijan, personas, correo y nombre.
perfecto, maravilloso, como diría mi amigo Carlos Varela por ahí. Ujú. ¿Se fijan? Entonces, y de hecho nos aceptó también el guión bajo, ¿verdad? Sin ningún tipo de problema en el nombre. Por ahí hay algunos temas, ¿no? Se le puede dar una ID a los elementos y todo, pero creo que no es tan importante que nos preocupemos de eso. Nos preocupemos de aprender lo básico y fundamental de los XML, que yo creo que es lo más importante. Eh, Como les decía, este es un documento que se puede usar perfectamente como transportador de datos, por ejemplo. Por lo tanto, no lo debemos tomar a la ligera. Aquí podríamos importar una tabla perfectamente sin ningún tipo de problema. Y en este caso, cada uno de estos elementos, persona, podría hacer algún registro. Miren, nosotros podríamos tomar acá el nodo personas y replicarlo más abajo. Y podríamos crear otro ID. En este caso sería este el 2, este sería el 1. Podríamos darle otro nombre acá, por ejemplo, Margarita Vega, por ejemplo, y su correo sería, por ejemplo, si yo, hola, arroba, hola.com. Si fijan, actualizamos y él nos crea dos nodos, fíjense, dentro del nodo principal, que en este caso es el nodo usuarios. ¿Se fijan? Aquí, como ven, yo perfectamente podría colocar en un for PHP, ¿verdad? Este documento de XML se crearía sin ningún problema, pero la creación y la lectura de XML es un tema que está bastante, podríamos decir, viciado. No quiero ocupar esa palabra porque suena feo, pero eh, el uso del XML en PHP ha tenido bastantes tratamientos. Por ahí hay una librería que se llama Sample Load XML, pero hay otras que son un poco más sencillas, que por ejemplo es con la que vamos a trabajar ahora, que es una clase que tiene PHP 5, ¿ya? Un saludo del Windows 7, tenía que saludarme. Eh, Les decía que vamos a trabajar con una clase nativa de PHP 5, ¿ya? Que fue creada especialmente para manipular el DOM, ¿verdad? A través de PHP. Por ahí yo una vez les contaba, ¿verdad? En los videos de JavaScript, en este caso específicamente en el 14, 15 y 16 de PHP estructurado, donde les contaba cómo manejar el DOM desde JavaScript, les explicaba qué era el Document Object Model, y les decía que eso se ejecuta del lado del cliente, pero también por ahí con PHP podemos hacer algunas cosas, como por ejemplo manipular y crear documentos de tipo XML, y ahora lo vamos a comprobar. Entonces, ya tenemos creado nuestro primer documento XML a mano, así que ya aprendimos a hacer algo, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer es generar un archivo nuevo, ¿ya? Puede ser este mismo, lo venimos acá, y lo vamos a guardar con el nombre crear.php. Bien, le borramos todo el código, vamos a abrir la ayuda de memorias y vamos a comenzar a trabajar para crear nuestro documento de tipo XML. Nosotros perfectamente lo podríamos crear a mano con PHP, perfectamente es factible, de hecho en el RCS que creamos lo comprobamos. Sin embargo, PHP ha generado algunas formas que son dignas de analizar. Por ejemplo, antes nosotros simplemente generábamos un encabezado, por ejemplo, esto lo colocábamos dentro de una función header de PHP y ya teníamos nuestro documento creado, pero eso ha ido generando algunos tipos de errores. Entonces PHP nos ofrece varias formas, como les decía, el sample load XML, el sample load XML o la clase que yo les voy a enseñar a trabajar ahora. Es un poco, está un poco rebuscado, pero de lo que busqué en internet, lo que me pareció más cómodo para trabajar. Estoy seguro que los amigos que se manejan más, como por ejemplo de Carreró o Ceronet, ¿verdad? O Ulises, quizás nos van a sugerir otras formas de leer XML, pero también por ahí Jordan Mendieta, que se maneja bastante bien. Pero bueno, aquí yo les voy a enseñar esta forma, creo que me gustó por su sencillez, ¿ya? Y porque la verdad creo que no tiene mucha complicación y la probé en varios servidores, la probé en Champ, en WAM, en App Server, la probé en servidor remoto y me funcionó perfecto, así que yo en lo personal me voy a quedar con esto. Lo primero que vamos a hacer es crear un arreglo, en este caso una variable llamada datos. Esto es lo bueno que tiene el Dreamweaver, me va diciendo que tengo errores, ¿ya? Vamos a decir que datos va a ser igual a un array, ¿ya? Todo bien, perfecto. Vamos a ver si ahí se molestoso que tenemos ahí. ¿Ya?
primero que hacemos es generar un array. Bien, y este array va a ser de tipo multidimensional. ¿Ya? Aquí les voy a enseñar cómo se hace eso, porque yo les enseñé solamente a ver arreglos de una dimensión, pero la verdad que los arreglos de dos o más dimensiones es lo mismo. Generamos la palabra array, de nuevo, abrimos y cerramos paréntesis. Ya, fíjense que esto es un poco distinto porque nosotros generalmente trabajábamos los array al vuelo, en este caso le íbamos colocando el número acá o por ahí con algún ciclo, ¿verdad? Esto también lo podríamos hacer así, pero la idea es que esta va a ser una matriz. En este caso es como un arreglo de más dimensiones. Fíjense, ahora lo que vamos a hacer es ir colocando los valores separados por coma, pero por un pequeño operador que vamos a aprender a usar. En este caso, por ejemplo, vamos a crear aquí, vamos a sacarnos un espacio. Fíjense, y vamos a crear el primer elemento, que en este caso iría entre comillas, por ejemplo, título, que así se llamaría el elemento del array. Y vamos a usar este operador, que sería igual, fíjense, igual, mayor que, si queremos colocarle más elementos, por ejemplo, colocamos coma, autor, en este caso, por ejemplo, igual, en este caso, autor, por ejemplo, Pedro Pérez, coma, por ejemplo, podríamos decir país, igual, en este caso, Chile. ¿Se fijan? Esto sería como una pequeña distribución desde una tabla PHP, desde una tabla MySQL, perdón, desde donde nosotros podríamos traer datos. Por ejemplo, podríamos comparar esto. Aquí tengo mi ayuda de memoria yo. Entonces, podríamos comparar esto, por ejemplo, con el prueba.xml. De hecho, lo podríamos trabajar así. Podríamos trabajar, por ejemplo, en este caso, tendríamos un nodo persona, ¿verdad? Cualquier cosa, pero ahora yo estoy creando un book, pero podríamos perfectamente asociarlo a esto. Fíjense, creamos el nodo, en este caso creamos en este caso el nombre del nodo, y luego vamos creando los distintos elementos. En este caso acá sería el ID del usuario, por ejemplo, 1, ¿verdad? Nombre era el otro, ¿verdad? El otro era nom y el otro era correo, ¿verdad? Por ejemplo, nom Pedro Pérez y correo, en este caso yo arroba cesarcancino.com. Podríamos trabajarlo así. Si lo pensamos bien, acá incluso podríamos generarlo con un ciclo, ¿verdad? Y no tendríamos ningún tipo de problemas también. Podríamos generarle otro elemento a la array, simplemente tomamos esto, fíjense acá, tomamos este código, lo copiamos, lo pegamos, en este caso la ID sería 2, por ejemplo, Margarita Silva, y su correo podría ser silva@hotmail.com. Fijan, ya tenemos nuestro arreglo creado para nuestro XML. En este caso estos serían los nodos, ¿verdad? Los nodos asociados a, por ejemplo, el mismo prueba.xml. En este caso estaríamos trabajando con los datos ahí guardados dentro del array llamado datos. Bien, aquí ustedes le pueden crear todos los elementos que quieran. Incluso acá podrían generar un ciclo e irle pasando el índice acá y no tendría ningún tipo de problema. Cuando veamos los array objects vamos a ver más en detalle el trabajo con arreglos multidimensionales, pero por ahora esto creo que es una buena aproximación para entender cómo funciona. Bien, luego de que tenemos los datos vamos a generar una instancia de la clase DOM,
.document, ya que es una clase nativa de PHP 5. No, fíjense que no estoy haciendo ningún require once ni nada a la tabla, a la base de datos, ¿ya? Simplemente acá estoy haciendo un llamado directo a una clase nativa de PHP 5. Esta es una clase que podemos buscar la documentación en Google. Podríamos ir a Google, por ejemplo, y vamos a colocar aquí DOM document, y acá en PHP manual nos dice que ya hay documentación. En este caso de document o la clase DOM document, ¿verdad? La introducción representa una entrada HTML o XML de un documento, o un servicio de un usuario de un documento, ¿verdad? Aquí está un poco su uso, ¿verdad? Aquí tienen todas sus funciones asociadas, ¿ya? Todos sus métodos, ¿verdad? Fíjense que tiene métodos parecidos a los que usa JavaScript para manipular el DOM. Create attribute ns, create data section, create comment, create document fragment, create element ns, ¿verdad? Create entity reference, create process. Ahí tienen para entretenerse bastante. Entonces ya tenemos más o menos elaborado nuestro documento, pero ahora tenemos que darle forma para que en definitiva el PHP nos lo pueda crear. Ahora lo que voy a hacer es generar esta otra línea de código, la vamos a pegar aquí, que se llama doc, ¿verdad? En este caso, fíjense, en la variable docs tengo una instancia de la clase DOM document, y ahora voy a llamar directamente al método format output, ¿verdad? Y lo voy a definir con el valor booleano true. ¿Para qué hago esto? Para que puedan trabajar bien las tabulaciones y el manejo de espacios dentro de mi documento XML. Eso es lo que hace este objeto en este caso. Bien, ahora lo que hacemos es crear el nodo, ¿ya? Con el que va a trabajar nuestra clase, en este caso a través de el método createElement. Fíjense que lo guardamos dentro de la variable R. Luego, como nosotros ya sabemos trabajar con programación orientada a objetos, nos encontramos con que tenemos una instancia de la clase DOM-Document y simplemente llamamos a su método createElement y le pasamos como parámetro el nombre del nodo con el que queremos trabajar, en este caso usuarios. ¿Bien? Luego lo que hago es generar esta otra línea de código que la vamos a pegar acá, que sería algo similar a la de la línea 21, que en este caso es un llamado directo a un método. Ahora, sin guardarle una variable, simplemente vamos a llamar al método de la clase, de la instancia del objeto doc, vamos a llamar al método appendChild, ¿ya? Y va a recibir como parámetro la variable r, que no es otra cosa que un nuevo elemento que se acaba de crear acá en la línea 23. En este caso nuestro elemento se llama usuarios. Bien, se dan cuenta que el new, en este caso el DOM document, es una clase normal como todas, que tiene sus propios métodos nativos con los que yo puedo ir trabajando sin ningún tipo de problemas. Todo bien hasta acá. Ya creo que podríamos ir probando esto en el navegador. Bien, creo que no tendríamos ningún tipo de problema. Vamos a ver, vamos a probar. A ver, crear .php. Perfecto, no hay ningún tipo de problema. Si le vamos a ver el código fuente, no nos devolvió nada porque no le hemos dicho que devuelva nada. Si actualizamos acá, estamos como bien. Aquí solamente tenemos el documento XML con el que trabajamos, ¿verdad? Y ahora simplemente si quisiéramos, por ejemplo, generar algún tipo de interactividad, simplemente tendríamos que, por ejemplo, leer el documento, ¿ya? Por ejemplo, de la siguiente forma, podríamos generar, generalmente lo que se hace acá, de hecho, vamos a ordenar un poco esto para que tengamos más espacio. Entonces, por ejemplo, acá podríamos generar un for each, que es el ciclo, ¿verdad?, con el que se recorren los arreglos, paréntesis, paréntesis, ¿verdad? Y abrimos y cerramos llaves. Nos está indicando un error el lingüid porque no le hemos colocado nada acá. Entonces vamos a colocar acá, por ejemplo, vamos a decir que, por ejemplo, la variable datos, haz un dato, por ejemplo, o de,
¿ya? Recuerden que así trabaja el for each, lo que hace es leer, ¿verdad? Un arreglo, en este caso el arreglo lo tenemos acá como datos y me lo va devolviendo dentro de la variable d. ¿Se fijan? Bastante sencillo, ¿verdad? Y con esto nosotros vamos a recorrer el arreglo multidimensional, el arreglo datos, que es el que tenemos acá, ¿verdad? Lo vamos a ir recorriendo con esto y en eso vamos a ir generando nuestro documento de XML e irlo leyendo inmediatamente para que el navegador me muestre la información correspondiente. Bien, vamos a ver por ejemplo, ahora ya estamos dentro de nuestro for each. Entonces ahora lo que podemos hacer es lo siguiente: vamos a crear un nuevo elemento, en este caso la variable b, por ejemplo. Vamos a guardar una instancia nuevamente de la clase new, en este caso DOM_document. Vamos a crear un elemento ahora, por ejemplo, llamado libro, por ejemplo. Podría llamarse derechamente usuario, ¿verdad? O sea, estoy copiando y pegando las cosas de acá para que no tenga que estar escribiendo tanto código, porque acá yo ya lo probé cómo funciona. Bien, entonces con esto lo que hacemos es crear nuevamente el elemento. Acá recuerden, creamos el nodo y acá creamos el elemento, son dos cosas diferentes, ¿ya? Y ahora simplemente vamos creando los elementos. Por ejemplo, id va a ser igual a doc create element, por ejemplo, create element, por ejemplo, y en este caso le creamos el elemento nuevo, en este caso sería el elemento id, ¿ya? ¿Se fijan? Sencillo. Luego podríamos decir id append_child, fíjense que es otro método que tiene. Fíjense que son métodos nativos de la clase DOM_document, ¿ya? Y aquí simplemente le pasamos el valor del elemento que va, en este caso, porque este es el elemento, recuerden, del XML. Si vamos al prueba, recuerden que teníamos, por ejemplo, el ID persona, en este caso así se llamaba, y tenemos el elemento, y ese elemento tiene un valor, que en este caso es el número que tiene acá. Entonces eso es lo que estamos generando ahora. Entonces simplemente acá le pasamos el valor, que en este caso sería el valor del arreglo, ¿verdad? Por lo tanto, si nosotros vamos a ver cuál es el valor de nuestro arreglo, sería la variable d. Sería poner acá, por ejemplo, d, abrimos y cerramos, y colocaríamos ese valor, en este caso sería el valor id, porque lo estamos haciendo desde el llamado al arreglo. He tratado de ir haciendo paso a paso esto porque yo sé que es un poco enredoso. Por ahí hay gente que es primera vez que ve el tema de los arreglos multidimensionales y eso, así que estamos tratando de generarlo con bastante cuidado. ¿Mm? Siempre teniendo en consideración que es importante que nos vamos poco a poco, paso a paso, ¿verdad? Acá nadie nació aprendiendo, así que si tienen que parar el video, háganlo para que vuelvan a ver todo lo que hemos explicado hasta ahora. Pero en sí lo que hacemos es, fíjense, creamos el array multidimensional, ¿verdad? Bastante sencillo, se fijan, acá se los coloqué bastante sencillo. Para los amigos que han usado los frameworks como Cake, PHP, esto es pan de todos los días. eh, Creamos simplemente una clase, que nosotros ya lo sabemos hacer, ¿verdad? Luego este método de la clase lo que hace es indicar y formatear todas las tabulaciones y espacios, ¿ya?, que hayan dentro de nuestro documento de XML. Acá creamos el documento, ¿verdad?, en nodo. Acá recuerden, creamos el documento y acá el nodo. ¿Fijan? Entonces acá tomamos el arreglo que está ahí arriba, lo recorremos, lo podríamos haber hecho con un for, pero bueno, en realidad da lo mismo. Y acá lo recorrimos utilizando un for each. Me estoy ciñendo lentamente al ejemplo que bajé de internet, pero la verdad el for each no tiene mucha ciencia. Simplemente este es el nombre del arreglo y lo vamos pasando a la variable que en este caso se puede llamar mamá o papá. Siempre nos va a funcionar de la misma manera. Acá, para que no nos dé error, porque esto nos puede dar error, por ahí revisando la documentación creo que nos resultaría mejor hacerlo de esta manera acá. Pasar el valor como un elemento de la clase doc, ¿ya? Por ejemplo, podríamos llamar a este método, que es el createNode, createTextNode, ¿verdad?, para crear texto dentro del nodo. Y ahí sí yo creo que no deberíamos tener ningún tipo de problema. Con esto simplemente nos aseguramos
nos aseguramos de que no nos dé error, porque por ahí si lo pasamos normal, ¿verdad? Nos puede llegar vacío, entonces la documentación nos sugiere que se puede trabajar de las dos maneras. Por eso lo hice así. Podemos trabajarlo vacío, así, o podemos usar el método create text node, que la verdad es lo que nos recomiendo. Como saben, yo siempre les muestro los dos caminos, para que ustedes decidan con cuál se quedan. En lo personal les recomiendo el segundo, lo que pasa es que se los he ido complicando progresivamente. Entonces ahora simplemente lo que hacemos es agregar esto al nodo, porque ya lo creamos. Entonces ahora simplemente podemos decir b, ¿verdad? B append child, b append child, y en este caso le pasamos la variable que acabamos de crear, en este caso la variable id. Con esto ya hemos creado el primer elemento del nodo XML, que en este caso sería este. ¿Se fijan? Entonces ahora vamos a crear los demás, en este caso el nom, en este caso acá creo que se llama persona la cosa. En fin. Entonces ahora podemos ir creando el nombre, por ejemplo, podríamos crear el nom, sería lo mismo, fíjense, la variable se llamaría nom, acá el elemento se llamaría nom también, esta variable también se llamaría nom, y el elemento también se llamaría nom, ¿se fijan que es copiar y pegar? Y luego podríamos hacer lo mismo con el correo, ¿se fijan? Correo, fíjense que ya esto es repetitivo, correo, nos falta esta parte de acá. Ahí como práctica yo les recomiendo que pongan más elementos para que vayan practicando cómo se van creando los distintos elementos del documento XML. Acá ya tenemos los tres del nuestro, que en este caso es ID, nombre y correo. Bien, ya tenemos nuestro arreglo, ya lo tenemos recorrido, estamos, diría yo, casi listos. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es esto, fíjense, esta línea de código la colocamos acá, dentro del for each, ¿ya? En este caso para indicarle que la variable R, que es la que en este caso tiene el nombre del documento, ¿verdad? Reciba o en este caso abra un elemento append child, ¿verdad? Asociado a los nodos que acabamos de crear dentro de la variable B. ¿Se fijan? Bastante sencillo. Y ahora simplemente puedo, por ejemplo, fuera del for, puedo decir que echo doc, en este caso la variable doc, por ejemplo, con su método save xml. ¿Qué es lo que hace esto? Me muestra el XML en pantalla. Entonces ahora, fíjense, si vamos al navegador y probamos, crucemos los dedos y nos mostró perfectamente los elementos de nuestro XML. Podríamos colocar acá, por ejemplo, en la impresión, que acá lo está imprimiendo, por ejemplo, podríamos colocar un salto en línea. Podríamos hacer varias cosas, podríamos buscar dónde colocar un salto en línea, por ejemplo, yo creo que aquí colocamos un BR, no sabría decirlo, pero veamos si no funciona. No. Bueno, en fin, da lo mismo, pero fíjense lo siguiente. Ahora tenemos nuestro documento de XML y ahora sí, vamos al código fuente. Fíjense que aquí tenemos nuestro documento de XML creado, tal y como lo teníamos dentro del... Ahora, si por ejemplo lo comparamos con el que teníamos acá en el prueba XML, fíjense, usuarios, que es el nodo principal, ¿verdad? Personas, que son los nodos, fíjense, el único problema que nos dio es con las tildes, fíjense. Tenemos el ID, el nombre y el correo, y nos dio, en este caso, personas, ID, nombre, correo. El nodo principal que es usuarios, ¿verdad? Por lo tanto, ya tenemos creado y generado nuestro documento de tipo XML. ¿Qué pasa si por ejemplo le borramos o le comentamos, en este caso el echo doc save xml, en este caso el save xml, si lo quitamos, simplemente nos muestra eso y no nos imprime el XML.
fijan? Eso es lo que hace el método SaveXML, guarda todo esto y me lo muestra por navegador como un XML, y ya por ejemplo esto podría ser leído desde algún documento Flash o algún documento PHP o algún tipo de documento que necesite hacer eso. Y básicamente eso, ya lo tenemos creado. En el próximo video vamos a hacer un ejercicio para ver cómo podemos leer un documento de XML y cómo poder ir haciendo que interactúen desde la base de datos, ya que yo creo que también es algo que es importante que aprendamos a hacerlo. Es importante que esto nosotros lo practiquemos, ¿ya? Porque corresponde a la base, ¿ya?, de otras aplicaciones que vamos a trabajar un poco más adelante. El leer el documento de XML es bastante sencillo también, no tiene mucha ciencia. Vamos a hacer un ejemplo sencillo de cómo leer un documento, por ejemplo el documento prueba.xml. Bien, vamos a hacer un documento nuevo, lo vamos a llamar leer.php, ¿verdad? Le vamos a borrar todo el código y lo vamos a abrir en el navegador. Leer, bien, está vacío, ¿verdad? Y abrimos y cerramos etiquetas. Lo vamos a colocar acá al lado del documento prueba.xml para ir trabajando con él. Y lo primero que vamos a hacer es crear una instancia de la clase que nos permite leer los documentos, que recuerden es la clase new document, ¿verdad? Por lo bueno del lingüe CST, que me lee todas esas cosas. Entonces ya con esto nosotros podemos comenzar a leer algún documento de XML. De hecho, si actualizamos no nos da ningún error de que hay algún error de llamado a alguna librería, nada, porque esto es una clase nativa de PHP. Ahora usamos su método load, en este caso doc load, y aquí le pasamos como string el nombre del documento de XML, que en este caso es prueba.xml, que es el documento que queramos al principio. Prueba XML, ningún tipo de error, perfecto. Ahora por ejemplo yo podría crear una variable llamada persona y sería igual a, por ejemplo, la clase doc, la instancia doc, get by tag name. Ese es el método que vamos a usar, get element by tag name, ¿ya? Y aquí le vamos a pasar el elemento, en este caso, del nodo que queremos leer, el nodo persona, ¿ya? Recuerden, acá, estos son los nodos que queremos leer, ¿verdad? Por lo tanto, vamos al nodo persona, vamos a ver si no me estoy equivocando, espero que no. Hacemos lo mismo por each, ahí cerramos, para recorrer en este caso, porque ahora esto se constituye como un arreglo, esto se convierte en un arreglo bidimensional, en este caso asociado a los valores del nodo persona. Por lo tanto aquí podríamos decir persona as, por ejemplo, p, ¿verdad? Es decir, ponme todo lo que está en el arreglo personas, anda colocándome la variable p, por ejemplo. Y ahora simplemente tendríamos que decir, por ejemplo, id igual p, que en este caso es el elemento del arreglo, get element by tag name, y en este caso le paso el nombre del elemento, que sería id. En este caso creo que acá se llama id persona, por lo tanto debería ser id persona. Bien, y ahora lo que tendría que hacer, por ejemplo, en otra variable llamada id persona, por ejemplo, decir que sería igual a id, no de value, creo que se llama el método. En realidad sería exactamente así, exactamente de esta manera. Básicamente sería lo siguiente: tenemos la variable id, ¿verdad? Decimos que esa variable id es el equivalente al get element by tag name del id persona, en este caso del primer elemento del XML, que sería este, ¿ya? Luego lo que hacemos es guardarlo en otra variable y decimos que el elemento id sería un ítem, ¿verdad?
como representado como un node value, que en este caso es como lo representa la clase DOM document. Luego hacemos lo mismo con los demás, en este caso son 3 elementos más que tiene el XML. En este caso, por ejemplo, sería el nombre, por ejemplo, podríamos colocar acá name, podríamos colocar acá nom, y acá simplemente colocar name nuevamente, y acá podríamos colocar nom como la variable principal, ¿verdad? Y acá lo podríamos hacer de nuevo, en este caso con el email, podríamos decir email es igual a p correo, en este caso la variable correo sería igual a la variable email. Se fija, lo que hacemos simplemente es instanciar la clase, llamar al documento, en este caso tomar el primer nodo, ¿verdad? Recorrer el arreglo, en este caso la variable persona representa el nodo y nos devuelve un arreglo, ¿verdad? Y luego cada uno de los elementos lo vamos trabajando con el getElementByteTagName y con el notValue, ¿verdad? Y el ítem 0 para tomar sus valores. Luego simplemente podríamos ir imprimiendo en pantalla, por ejemplo, un echo y de persona, colocarle acá, por ejemplo, un salto de línea para que me vaya mostrando los i de persona hacia abajo. Vamos a ver si funciona. Vamos a ver si me muestre los nombres, por ejemplo, el name, el nom. Vamos a ver. No nos mostró, peligro, danger, vamos a ver qué pasa. Yo creo que es porque acá nos faltó una S, porque el nodo se llama personas, no persona, como le puse yo acá. Veamos si era ese el problema. Ahora sí, ¿se fijan? Me mostró los nombres y aquí podríamos, por ejemplo, mostrarlos en una cadena completa. Por ejemplo, podríamos mostrar algo más o menos un poco más formateado. Por ejemplo, podríamos decir acá nombre es igual a punto nom y nos mostraría los nombres hacia abajo. ¿Se fijan? Ese tema de los tildes lo corregimos fácilmente con un, por ejemplo, UTF-8 de code, UTF-8 de code, y con eso ya no tenemos problema con el nombre, por ejemplo. ¿Se fijan? Podríamos también mostrar el ID, por ejemplo, sería exactamente lo mismo. Por ejemplo, acá podríamos colocar ID igual ID, podríamos colocar un espacio ahí. Nos dio error porque, por esto, miren, fíjense, porque tenemos que separar acá. Bueno, sería ID persona, ¿verdad? Listo, ahí está la ID. Lo que pasa es que estaba llamando a la variable ID, en realidad la denominamos como ID persona cuando la convertimos en un notValue. También podríamos mostrar el correo del usuario, por ejemplo aquí podríamos decir correo igual correo. Yo creo que así nos funcionaría. Vamos a ver. Perfecto, y ahí tenemos los datos hacia abajo, y esto incluso lo podríamos mostrar en un div, en un HTML, podríamos hacer, de hecho aquí ya le colocamos un HTML, en este caso ya al tener un BR, ya es un indicador de que nos acepta un HTML, podríamos colocarlo dentro de una tabla, lo que nosotros queramos como HTML, y simplemente leyendo un documento de tipo XML, por lo tanto ya con esto estamos en condiciones de trabajar como nosotros queramos, simplemente tenemos que conocer la estructura del XML y poner manos en el código. ¿Se fijan que es sencillo? Entonces, con esto damos por finalizado el tema del XML básico. En el próximo video les voy a enseñar a trabajar XML con bases de datos. Le vamos a crear una tabla y vamos a ir a buscar los datos de esa tabla y los vamos a convertir en un documento XML y viceversa. Vamos a poblar una tabla desde un documento XML, ya que yo creo que son tareas bastante comunes, pero que es bueno que ustedes también aprendan a manejar ese tipo de información. Pero primero teníamos que aprender a crear, leer y en este caso interpretar un documento XML usando PHP. Bien, por ahora eso, ¿ya?
Los próximos videos van a empezar a salir más seguidos, pero la próxima semana ya tener el próximo y como siempre agradecerles su enorme apoyo siempre, y no me queda más que decirles que siempre quedan invitados a trabajar el material que hay en cesarcancino.com. Muchas gracias, un saludo a todos desde Santiago de Chile, hasta la próxima.